fiel amor. Llena este templo de tu espíritu, transfórmame con gozo y poder. Ven, oh Santo de mi vida, ven, mi amado Creador, pon el gozo santo de tu espíritu en este pobre y vacío corazón. Ven, 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 mi Señor. 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 Ven, Espíritu Divino, ven y tócame otra vez. Quiero yo llenarme de tu gracia, quiero yo sentirte una vez más. Déjame llorar en tu presencia, déjame gemir junto a ti, como tú lo haces por mi vida, para interceder delante de Dios. Ven, 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 mi Señor. 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 Continuaremos en este solemne relato de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos ahora en los relatos finales de este importante evento y estamos considerando la inflexibilidad de los principales sacerdotes y ancianos por parte de Israel y de la burla de los soldados romanos en sus despreciados duros azotes. Otros lo han intentado. Ahora es su turno. ¿Qué harán para traspasar esa calma inescrutable o estropear ese frente pacífico? Leemos en Mateo capítulo 27, verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Verso 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ah, lo tienen. Herodes lo había engalanado con atuendo real, irían más allá y lo coronarían. Pero, ¿con qué? Aquí vemos de nuevo la mano de Dios, la escritura sagrada que debe cumplirse en cada jota y tilde. Ellos lo coronan, sí, tendrán su pequeña broma sarcástica a su costa. Ellos lo coronarán con espinas. Entonces lo desvistieron, poniéndolo de nuevo el manto escarlata de la realeza y una corona de espinas, que rápidamente tejieron para este propósito y le pusieron sobre esta frente real. Y como toque final, le pusieron una caña en la mano, el cetro de la autoridad, y arrodillándose delante de él con escarnio, gritaron: «Salve, Rey de los judíos». Qué apropiado
pero también que solemne. Estos pobres incautos de Satanás no sabían que todos los años desde este fatídico día, los hombres estarían mirando en extasiada adoración a esta maravillosa persona ataviada por sus crueles manos en escarnio. Ni como en todas las edades, los hombres deben notar y juzgar sus actos, no solo como una broma obscena y cruel sobre un hombre indefenso, sino contemplar el consejo divinamente ordenado, todos significativos del Rey glorioso de Dios. El manto escarlata no era una prenda ordinaria, sino la túnica de la realeza, usada por emperadores y reyes, el color producido por la sangre de un gusano aplastado. Estaba manchado de muerte, por así decirlo. Espinas, la señal de la maldición sobre una tierra caída. Él las lleva sobre su propia cabeza para poder quitarlo de la cabeza de los demás. Estamos ahora ante la crucifixión, y leemos en Mateo capítulo 27, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, verso 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Verso 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Verso 36. Y sentados le guardaban allí. Verso 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Verso 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Verso 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La caña, el insignificante emblema de la debilidad, se convierte en su mano el secreto del poder, porque él vence a través de la derrota. Descendió a la muerte solo, como el grano de trigo un pequeño grano, pero él sube en resurrección una multitud. El campo blanco de la cosecha es el resultado. Triunfó sobre todo el poder del enemigo que estaba contra nosotros por la cruz, lo más débil del mundo. Pero de ese modo gana el título de la soberanía del quinto imperio mundial, lo más grande del mundo. Es evidente que todo lo que sucede aquí es bajo la supervisión directa de la infalible sabiduría de Dios. El rey está simplemente en su camino hacia el trono, y esta es la ruta de la humillación. No hace ningún esfuerzo por escapar de la prueba, así como el cordero delante de sus trasquiladores. Enmudece, por eso no abre su boca. No pueden moverlo de ninguna manera, por lo tanto cesan en su brutalidad. Entonces le pusieron su propia vestidura y se lo llevaron al oscuro Calvario. Finalmente se llega al lugar de la calavera llamado el Gólgota, el punto objetivo hacia el cual Cristo siempre tuvo en mente. El Señor de la vida entra ahora en un lugar de muerte, de ruina, y no meramente para visitar la escena, sino para saborear su horror en cada fibra de su ser. Rechaza, por lo tanto, el vinagre adormecedor, ofrecido a los conducidos a la ejecución que podría haberlo aliviado gran parte del tormento físico, y se entrega en medida plena de los sufrimientos que Dios, como juez, ordena para él como el sustituto del pecador. Estamos ahora ante la cruz de la vergüenza. Ahora llegamos a la cruz misma en la que murió el príncipe de la gloria. Aquí está el escalón más bajo de su humillación, que ha sido paulatina. 7 escalones en su descenso, como declara Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 7 al 9. Aquí está el lugar de la agonía más profunda. Hasta ahora su sufrimiento venía de la mano del hombre, pero ahora es de la mano de Dios. Fue aquí donde se hizo la expiación por el pecado. Fue en la cruz que Cristo cargó nuestros pecados, como declara claramente Pedro, en su propio cuerpo sobre el madero. Tengan en cuenta que está en el árbol, en ningún otro lugar. La Escritura nunca habla de Cristo cargando con nuestros pecados en vida, sino en muerte. El último incluye no solo la muerte física como castigo por el pecado, sino el juicio que sigue a la muerte. Hebreos 9:27, destierro eterno de Dios. Cristo soportó primero el último juicio eterno. Probó no solo la muerte física en la cruz, sino las tinieblas exteriores, la separación eterna de Dios. El Dios santo y ofendido apartó su rostro de su Hijo
cuando Él fue hecho pecado por nosotros, pero nunca antes. Aquí está el punto mismo que distingue la muerte de Jesús de la de cualquier otro hombre. Él padeció fuera de la puerta, como el inmundo y el desterrado. Esto no fue un mero incidente o accidente, de hecho no, estaba en el orden perfecto de Dios como se muestra por el tipo. Los cuerpos de aquellas bestias cuya sangre fue traída al santuario por el pecado fueron quemados fuera del campamento. Aquí seguramente se hace evidente que sin el campo responde a sin la puerta, y nótese que el punto esencial de distinción entre aquellas ofrendas cuya sangre entró en el lugar santísimo no fue en el hecho de que fueron quemados. Para todos los sacrificios las ofrendas se quemaban en la parte o en su totalidad, sino en el lugar de la quema. Este es el aspecto de la obra sacrificial de Cristo que se enfatiza en el registro de Mateo y Marcos. Y el significado de lo anterior es de inmensa importancia. El lugar ordinario de la quema del sacrificio estaba sobre el altar de bronce en el atrio del tabernáculo. Fue allí que el Señor había dicho en relación con la sangre: te la he dado sobre el altar para hacer expiación por el alma. Levítico 17, verso 11. Y sin embargo, fue la sangre de esta ofrenda que fue quemada fuera del campamento sobre la tierra que entró en el lugar santísimo de todo. Y no la sangre de lo que había sido quemado sobre el altar. Es el juicio sobre el pecado, incluso la maldición de Dios, que se hace prominente aquí. Esto se expresa en el hecho de su destierro, no solo de los tribunales de la casa de Jehová, sino también de la congregación del Señor. Nosotros, como pecadores, estábamos en el exterior, lugar de destierro de Dios, en el que entró Cristo en este aspecto en su obra redentora, al ser hecho pecado por toda la humanidad. El árbol enfatiza aún más esta fase de la expiación, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. La cruz es, por lo tanto, una muerte maldita. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Aquí se nos enseña de nuevo que todo fue ordenado en la vida y muerte del Cordero de Dios. Su muerte fue verdaderamente propiciatoria, por lo tanto, fue no una mera circunstancia que Él colgó del madero. Esto no era sino la forma exterior de una intensa realidad. El hombre podía clavarlo allí, solo porque Dios había querido que así Él sufriera. Y esto es lo que Él exclamó. La muerte de Jesús entramos ahora. Mateo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De los cuales Mateo y Marcos nos lo cuenta. Y su muerte se distingue cuidadosamente en ese salmo profético en el que se registra un llanto desolado del de todos los demás santos sufrientes. Está escrito allí en el Salmo 22, verso 4 al 6. Nuestros padres, confiando en ti, confiaron en ti y los libraste. Clamaron a ti y no fueron confundidos. Pero yo soy un gusano y no hombre. El dolor representado aquí habla totalmente de la expiación. Es diferente de todos los demás dolores o penas, y tenga en cuenta también que esto era completamente diferente de cualquier cosa registrada de Él en vida. Testificó mismo: el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Juan capítulo 8, verso 29. Era esta gloriosa perfección moral en la cual su Padre continuamente encontró delicia, que le hizo posible expiar el pecado. Él era el único raíz de la tierra seca de la humanidad que Dios podría encontrar. Su propia persona santa era la base de su obra terminada y consumada en el Calvario. Él debe ser el holocausto primero, antes de que pueda prevalecer como la ofrenda por el pecado. Todas las ofrendas se referían a alguna fase de su muerte. Verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Verso 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Verso 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54.
el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verso 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Verso 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. No eran más que sombras que señaló la sustancia del Calvario, donde todos ellos tuvieron su cumplimiento. Es decir, hubo un cierto tiempo mientras colgaba esas 6 horas en la cruz, que se convirtió en el verdadero holocausto, ofrenda y ofrenda de paz, probablemente las 3 primeras horas, cuando oraba por sus perseguidores y asesinos. Él estaba entonces en comunión consciente y compañerismo con el Padre. Más tarde, las 3 horas siguientes, se convirtió en ofrenda por la transgresión y por el pecado, cuando el rostro de Dios se alejó de él. Notamos en este comienzo, el comienzo de la hora sexta, las 12 como diríamos, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9 o las 3 de la tarde. Y fue durante este tiempo que el clamor agonizante a Dios en cuanto a por qué había sido abandonado brotó de sus labios. Pero él mismo responde en el lenguaje del salmista, Salmo 22:3, mas tú eres santo, tú que habitas las alabanzas de Israel. Dios es luz y el alejamiento de su rostro del hombre trajo oscuridad, una ligera expresión de la terrible oscuridad exterior que será para siempre la perdición de los perdidos. Es un indicio del rechazo de Dios de aquellos que le rechazan. Cuando la oscuridad desaparece, la crisis ha terminado. Él mismo declara: consumado es. Entonces despide su espíritu y parte. Su trabajo está hecho. Él ha conquistado. El velo es rasgado. El cielo es abierto al hombre, mientras que las tumbas están abiertas para el hombre. La salida y su vida está hecha. Todo es armonía completa y perfecta. El antitipo responde más bellamente al tipo. Él tiene como título sobre la cruz estas palabras: este es Jesús, el Rey de los judíos. Era la acusación de los judíos contra él y por la cual es colgado entre 2 ladrones. Juan, en su biografía de Jesús, nos dice de los líderes: objetaron el encabezamiento anterior diciendo a Pilato para cambiarlo, pero de nuevo se ve el poder de Dios cubriendo todas las cosas con su sombra. Pilato se niega diciendo: lo que he escrito, he escrito. Así desciende a la muerte clasificado con los ladrones, pero él sube para sentarse en el trono de su padre como rey de los judíos, tal como estaba escrito. Pero la cruz fue la piedra de tropiezo para el judío, fue un argumento concluyente contra todas las reclamaciones, y que el Hijo de Dios en una cruz era el límite. Todo lo que pasaba denostaba al hombre gentil que sufre en el árbol o el madero. Si él es el rey de Israel, que se libre a sí mismo. Ellos argumentaron: confío en Dios, exclaman que venga en su ayuda, usando casi idénticas palabras las que vimos en la escritura del Salmo 22, verso 8. Aún los ladrones le reprochaban por su debilidad. Aquí está esta debilidad. Como el hombre natural retrocede ante cualquier cosa que parezca débil e indefenso. Pero es a través de esta misma debilidad, este despreciado camino de la cruz, que el hombre es glorificado. Cristo, crucificado en debilidad, responsabilizó a Dios de resucitarlo de entre los muertos. Por eso vive por el poder de Dios. Dependiente aún ahora de su Padre, inmediatamente leemos de los resultados de la redención cumplida. El fruto de su muerte, cuando aún él todavía estaba en la cruz. Lucas nos informa de un ladrón que al darse cuenta de su condición, reconoció su necesidad y encontró refugio del juicio después de la muerte, en la seguridad provista por la ofrenda de la víctima sin mancha a su lado. Aunque el primer paraíso no sea restaurado, él con los demás santos resucitados entra con Cristo, el último Adán, en el paraíso de Dios. Él es visto aquí como la ofrenda por la culpa, restaurando lo que él no quitó. No solo eso, sino que agrega la 5ª parte más, el exceso de compensación tanto para Dios como para el hombre por la obra acabada del Calvario. Además, en esta coyuntura se nos informa de la condena del centurión gentil y de los que estaban con él. Estaban convencidos por todo lo que habían oído y visto que el hombre, no es meramente rey de los judíos, sino, como ellos lo confiesan, el Hijo de Dios. ¡Qué tributo era extraño! Un tributo que el judío detestaba rendir. Así vemos que el gentil también entra en su bendición como fruto de la muerte de Cristo. Y ahora ya no hay más indignidad ni humillación para el Hijo amadísimo. Todo está marcado y diseñado por Dios. El rico
se adelanta para dar testimonio de Cristo, como había sido también profetizado. Gracias a Dios por esta obra maravillosa de la redención, alto costo del precio de su amor, y Dios bendiga ricamente a cada uno. Amén.